Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este compartir de la Sociedad Venezolana de Toxicología. Hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor César de Pool. Él es médico especialista en toxicología médica, también es especialista en toxicología química, máster en toxicología y es un reconocido toxicólogo a nivel de Latinoamérica y Centroamérica. Eh, Tiene varios trabajos publicados, asesorías y bueno, es un futuro de los toxicólogos hoy en día. Él nos va a conversar un poco sobre la toxicología química y es director general también, por supuesto, de Tox Academy. Bienvenido, doctor César de Pool. Agradecido como siempre, maestro, profesor, gracias a todos, colegas, a todos los que nos ven en diferido también a través del canal de YouTube. Yo la veo con veneno, un canal especializado en toxicología. Hoy quise compartir un tema especialmente relacionado a la profundización en conocimiento, ¿sí? Miren aquí, por ejemplo, cuando la toxicología se asombra en lo profundo. Una de las frases que me dijo mi querido maestro, Dios lo tenga descansando, el doctor La Cruz Ochea, cuando en la primera oportunidad, sí, que yo estuve estudiando el posgrado de toxicología médica, en primer año, ya digamos, ya yo decía, mira, es que la toxicología no puede ser solo dar carbón activado y rezar, tiene que convertirse en ciencia molecular de verdad, y lo compartía con mi compañera Claudimar Díaz García, y veíamos, ¿no? Como habían muchas fórmulas y habían mucha matemática. Bueno, el profesor mismo, eh, Alexis, veía mi sufrimiento con farmacocinética y toxicocinética, modelos compartimentales, logaritmos negativos neperianos al cuadrado, era entender. Pero más que eso, yo veía cómo era necesario comprender la interacción, inclusive electrónica, que decidía si vivíamos o moríamos. Y eso lo vi en mi primer paciente. Este soy yo sé que no me reconocen, ese soy yo en mi primer año estudiando allí justamente, creo que es un aula de allá de la parte de farmacia, no me vayan a dejar mentir, el profesor a lo mejor recordará cuando yo de pasado me metía en sus clases y él muy amablemente aceptó recibirme allí en sus clases. Entonces agradezco también a la Universidad de los Andes de Venezuela haberme aceptado entre sus estudiantes de toxicología, que es una de las cosas que quería recordar. Entonces, este fue el primer paciente que yo recibí en todo mi posgrado, el primer año. Paciente masculino de tantos años de edad, quien había referido tomar limpiahornos en su casa, presentó 3 vómitos, posteriormente dolor intenso en región retroesternal y epigástrico. Eso fue lo que presentó él. A mí me correspondía, digamos, presentar en revista qué había pasado con este paciente, pero por supuesto, qué era la toxicidad, cómo la vivió él específicamente, no es lo mismo, no es obvio. No todas las personas reaccionan igual y ese era otro de los misterios que yo pensaba. ¿Por qué? Si es el mismo producto, ¿qué vamos a encontrar en el estómago? Lo mismo, ácido clorhídrico. Entonces, era como, ¿por qué si las personas toman lo mismo, no presentan la misma reacción química o bioquímica o fisiopatológica? Eso era uno de los misterios que yo quería resolver. Y entonces era como una pregunta de examen. Ajá, ¿qué contiene el limpiahorno? Justamente hidróxido de sodio. Y no es otro sino producto, por supuesto, corrosivo, ¿sí? Eso, inclusive estos productos vienen a concentración en 10, 20, 30%. Y yo me dedicaba, como me decía mi maestro La Cruz, a ir al supermercado a verificar qué contenían los distintos productos que vendían allí y a qué concentración estaban, qué contenían. Y eso es sosa cáustica disfrazada de un producto de limpieza. Y el estómago no tiene, créanme, ningún buffer para eso. Que yo, por supuesto, estudiábamos como todo, todas lo, digamos, lo de la salud, estudiamos soluciones buffer, ¿no? pH, buffer. No hay estómago que resista eso. Y estas eran las formas, digamos, en que encontramos esos distintos limpiadores, los encontrábamos, parecen inofensivos, ¿no? Parece como, inclusive, yo creo que todos han visto granizo,
pero este hidróxido de sodio está en estado puro, en esa concentración. Y de hecho, en el servicio también de toxicología médica teníamos de estas perlitas, de estas para alcalinizar ciertas sustancias y hacer inclusive alcalinizar orina. Y vamos a ver si esto, alcalinizando la orina, reacciona como si fuera ditionito de sodio para la prueba de Paraquat, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, es un químico que nosotros utilizábamos para varias cosas. Pero aquí en esta placa de Petri, bueno, que lo estamos viendo prácticamente, yo decía, "Bueno, qué curiosidad química y qué emergencia médica producen estas perlitas. Una sola perlita te puede perforar". Y eso correspondía a situaciones termodinámicas. Termodinámicas, como ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque el producto encontraba, como yo les decía, en el estómago al ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte también. Y por supuesto, entender que no solo la reacción química podía dañar o el contacto químico podía dañar, porque antes de que encontrara al ácido clorhídrico en todo el estófago, en todo el esófago, perdón, estaba corroyendo el hidróxido de sodio, haciendo reacción con los tejidos, lo que nosotros sabemos, ¿sí? Coagulación o licuefacción, perdón, necrosis de licuefacción, convirtiendo en jabón el tejido. Pero al llegar al ácido clorhídrico, la reacción exotérmica era peor. La reacción química es esto, nada más. Es una simple reacción de una sal común, perdón, de un ácido y de una base que da una sal común más agua. Pero ese no era el problema, sino la reacción secundaria exotérmica. Prácticamente una bomba allí termonuclear, pero a escala tisular, a escala celular. Ya el paciente no había ningún antiácido mira, que le fuera a proteger la mucosa estomacal, sino que estábamos ante una situación donde veíamos, justamente como yo decía, mira, eso, ese químico yo lo veo como un demoledor del tejido, porque este producto de hidróxido de sodio, antes inclusive de encontrar al ácido clorhídrico, encontraba un tercer químico, que era al dióxido de carbono, porque todas las personas tenemos una burbuja de dióxido de carbono allí encima, en el estómago. Y eso te da la reacción es carbonato de sodio. Bueno, perdón, que yo no la coloqué aquí. Ustedes no me lo van a creer. Por eso fue que mi profesor dijo eso. Porque yo empecé a sacar la estequiometría de las reacciones de los productos, porque yo pensé que eso es lo que hacían en el posgrado. Yo en mi ignorancia voy llegando inclusive hasta de otra ciudad. Claro, todo el mundo me trataba, y sí, el maracuchito, eso fue peor. Decir esas cosas, bueno, y el hidróxido de sodio cuando encuentra el dióxido de carbono se convierte en carbonato de sodio, lo cual va a ser un producto, todos me miraban como, "Ay, el loco este, ¿qué le pasa?". Era una reacción, por supuesto, en teoría, que yo le decía, yo no sé si esto en verdad está sucediendo, porque hay algo que yo siempre les explico a ustedes, que es la ley de sustratos, donde tú tienes un soluto, tienes un solvente, por supuesto, cuál será el soluto, cuál será el solvente, dependiendo de la cantidad, como ustedes saben. Pero entonces, ¿qué pasaba aquí en el paciente? Él tiene dolor, intenta respirar. De hecho, había atentado contra su vida, ironías de la vida, que la vida está reaccionando, como yo decía, para seguir. Pero perdone que retrase otra vez. El profesor lo que me dijo fue esto. Aquí es cuando la toxicología se asombra en lo profundo. Yo me quedé callado, dije, ay, me rasparon, el profesor me raspó porque no sabía qué significaba esa frase que él había dicho. Pero era esto. Les voy a colocar para que vean esto que sucede. ¿Qué ocurrirá si ponemos CO2 en una botella en la que hemos añadido previamente hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica? Pues esto. Esto lo he hecho hace un par de días, la he dejado y cuando he vuelto ha aparecido así. El CO2 se ha combinado con el hidróxido de sodio para producir carbonato de sodio y agua. Aquí está la reacción. La botella se ha quedado aplastada puesto que se ha hecho el vacío, debido a que hemos secuestrado el CO2 de la atmósfera de la botella. En esta ocasión voy a repetir el experimento pero con un poco de agua. Así conseguiré que la reacción sea más rápida. Voy a poner
unas escamas de hidróxido de sodio ¿Ven? Sosa cáustica. en esta botella con un poquito de agua. Hay que ir con cuidado, despacio, puesto que aumenta la temperatura. ¿Ven? Reacción exotérmica. Y eso sucede en los pacientes. Ya van a ver esto. Y ahora voy a poner un poco de CO2 para sustituir el aire de la atmósfera por CO2. Y cierro la botella. Tiene que quedar muy bien cerrada para que no entre aire conforme baje la presión. Observad cómo ya empieza a secuestrar CO2 ¿Ven? la botella. Y ahí hizo el efecto, ¿ok? Mil perdones, mi intención no es que vean todo el video, pero sí que vean una reacción que pasa en el organismo. En el organismo, de hecho, las reacciones son más complejas, pueden ser más lentas, pero ¿y si hay enzimas de por medio, catalizadores de por medio? Cuando usted mete, por ejemplo, en el organismo hidróxido de sodio concentrado, el problema no es solo, vuelvo y repito, la toxicología química, sino la termodinámica que se impone a la biología y empieza a formularse el toxicólogo cosas que tiene que tomar en cuenta, colega. No basta saber con qué producto tomó un paciente, sino calcular cuánto tomó, en qué concentración, cuánto ácido clorhídrico tendrá el estómago, qué tan exotérmico puede ser esa reacción o cuánto calor liberará, cuál tejido se necrosará primero, porque es que la toxicología no puede ser una adivinanza. Tiene que ser todas estas perspectivas y estos fundamentos, estas reacciones, esta termodinámica aplicada a lo que estamos viendo, las consecuencias biológicas. Si uno no toma en cuenta eso, la estequiometría de las reacciones, hidróxido de sodio, ahí tenía el ácido clorhídrico, el agua, que también está en el estómago, el dióxido de carbono, más el calor, estamos tratando solamente una parte de la reacción. Y el tratamiento a ciegas en la toxicología se hace inefectivo o efectivo a media. Puede tener uno suerte, pero también puede causar uno más daño. Entonces, sí necesito que comprendamos este tipo de reacciones, donde, por ejemplo, se libera calor. Ya no es la sustancia química la que está produciendo daño al tejido, sino también esta energía calórica, lo que significa acelerar reacciones que se está cocinando al paciente, a los tejidos, a las células por dentro. Eso es termodinámica aplicada. Y el tejido necrosándose allí, no solo por el pH, vuelvo y repito, sino también por la temperatura. Ese es el efecto. Y todos estos procesos metabólicos convierten energía para mantener orden, buscan mantener un orden. Pero generalmente un tóxico puede desequilibrarlo. Adiós al orden. Se convierte una célula que es una fábrica organizada a una zona de desastre. La homeostasis no está para eso. Y este tipo de situaciones, de procesos metabólicos y de cómo se mantiene la homeostasis, en teoría, son de las cuestiones que yo quiero que tratemos y a las que estoy invitando a ver, por ejemplo, en ese diplomado de toxicología. Porque para mí sí es clave comprender esos procesos bioquímicos, toxicológicos, traducidos al que necesito estudiar termodinámica. No puedo ser un adivino con bata blanca o intentar salvar a alguien sin entender la diferencia de cómo, por ejemplo, los electrones se mueven a una velocidad mayor decidiendo el tejido de una célula o de un tejido. Eso es teoría cinética molecular. Por otra parte, la transformación y reactividad de todos estos compuestos tóxicos igualmente tienen que ser muy bien entendidos para prever esa estabilidad y los posibles
digamos, efectos de transformación de las distintas sustancias en distintas, digamos, condiciones o contextos y cómo va a influir la reactividad del mismo o cómo va a persistir el efecto del mismo en los tejidos. Entender eso para mí es vital y es lo que quiero compartir. O por ejemplo, todas estas leyes termodinámicas que ustedes estudiaban de bachillerato. Todas estas, por supuesto, necesitamos tomarlas en cuenta porque igualmente sabemos que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Pero ¿y si se transforma en daño? O por ejemplo, la entropía, la entalpía en un sistema. Cuando hay un tóxico de por medio, como les dije, adiós. Y un cero absoluto, cuando el paciente ya no responde en sus signos vitales. ¿Por qué? Porque han habido esas interacciones químicas. Entonces, para mí las leyes termodinámicas, como las hemos estudiado y como las estudiábamos en posgrado, sí explican mucho cómo las sustancias van interaccionando con los organismos y, por supuesto, cómo va afectando a su entorno, la biodisponibilidad, la bioacumulación, la toxicidad. La termodinámica allí va a permitirnos modelar todos esos procesos dinámicos. Pasemos al segundo paciente. Este es masculino igualmente de tantos años, quien refiere a haber ingerido gramoxone. Recuerden por si acaso, no tengo conflicto de intereses. Si menciono o vemos alguna marca comercial, por favor, no tengo ningún conflicto de intereses. Miren aquí, presentó 6 vómitos y dolor retroesternal cuando llegó al hospital. Y entonces, ¿qué hacíamos? Bien, seguir protocolos. ¿Ok? Están establecidos cómo tratar a un paciente intoxicado por gramoxone. Bien, perfecto. Bienvenido al infierno de los bipiridilos. Cuando a mí me dijeron la palabra bipiridilo, un herbicida tipo bipiridilo, bueno, ya sabrán lo necio que soy, los alumnos de Tox Academy, y entonces yo dije, pero ya va, ¿qué es un bipiridilo? Si hay un bipiridilo, hay un monopiridilo, perdón. Y si hay un mono y un bi, también debe haber un tri, un tetra, un penta, ¿no? ¿Sí o no? Porque herbicida, ok, para las hierbas. Pero, ¿y qué es un bipiridilo? Me dediqué, miré la química, miré la estructura molecular, vi el monopiridilo, un anillo de piridina. Bipiridilo, 2 anillos de piridina, unidos allí, 2 nitrógenos. Pero el problema era eso, que estaban ellos y actúan como gancho. No es solo una molécula, sino una máquina de generar radicales libres, como veíamos en el mecanismo de acción que todos ustedes conocen. ¿Ok? Quiero hacerme entender, ¿ok? Quiero hacerme entender. Voy a ir paso a paso. Monopiridilo, recuerden, un solo anillo de piridina, el que les mostré. Es un soltero, no tiene unión a nada. Un solo punto de unión, pero ese punto de unión era electronegativo o es electronegativo y es suficiente para causar daño. Un solo nitrógeno allí en esa estructura. Ajá. ¿Vieron la estructura? Se las coloco otra vez. Los alumnos deben saber a qué se parece ese anillo. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece ese anillo? ¿Verdad que lo vieron? Igual que yo la primera vez que lo vi. La piridina es Benceno. un benceno, pero con nitrógeno, ¿verdad que sí? Mismo anillo, pero diferente actitud. Ese solo nitrógeno es más electronegativo que el resto de carbonos que están allí. Y entonces empieza a atraer electrones como si fuera un imán. Entonces, como resultado que tenemos una molécula polar, pero muy reactiva. Y es capaz de unirse a esos protones y a inclusive metales. Provoca el daño, digamos, en el resto de moléculas que se encuentre a su alrededor. No hace ruido, perdón, pero hace el daño. Cuando actúa, cambia todo. Ahora miren el bipiridilo, doble oportunidad de daño. 2 anillos de piridina unidos, 2 nitrógenos, doble capacidad de hacer desastre. ¿Cómo pasar de un martillo, no sé, normal a un martillo neumático? Misma función, pero con el doble de potencia. Ahora miren esto, tripiridilos, tetrapiridilos existirán. No lo sé, no me importó. En realidad no quise investigar más.
porque tenía que estudiar otras cosas, no podía todo quedarme en eso, ¿no? Pero aquí es como tener dos manos en vez de una. Puedes agarrar más cosas, dos nitrógenos atraen más, forman más complejos, alteran más funciones celulares. Entonces, aquí es donde entró la cuestión de la geometría molecular. Y también habíamos visto la electronegatividad. Y es cosas que vamos a estudiar en ese diplomado. Electronegatividad, geometría, configuración electrónica, porque son propiedades atómicas. No de la molécula completa generalmente, pero sí de ese nitrógeno que es capaz de atraer electrones mucho más que el resto de carbonos que está allí. Hay algo que se llama momento dipolar, y eso lo vamos a estudiar, que modifica la reactividad de las sustancias químicas. ¿Ven? Entonces, ¿qué relación tiene todo esto? En que una molécula, como ustedes la vieron, más polar, se va a disolver de manera distinta en los tejidos. Va a atravesar maneras de una manera diferente. Se va a unir a proteínas con más facilidad. La polaridad no es solo un concepto de libro, sino la diferencia que tenemos que tomar para saber cómo un tóxico puede pasar o se queda viviendo en el citosol, en la mitocondria o, por qué no, en el núcleo. Eso es lo más importante, comprender esa diferencia electrónica, que por eso se llaman electrones, no en vano. Se comportan como imanes, puede ser. ¿Y qué va a atraer? En este caso son otras moléculas que puedan estar cargadas. ¿El paraquat es tóxico? Sí, para no salirme de la parte clínica. El paraquat es tóxico, así lo es, pero no solo porque es malo por satanizarlo, sino porque esos dos nitrógenos de esos dos anillos piridínicos unidos son los que le permiten aceptar y donar electrones. Y ahí es cuando comprendo, la formación de radicales libres de oxígeno, y entonces está la superóxido dismutasa, la catalasa, todo lo que sabemos cuando estudiamos, digamos, toxicología y vemos la parte de los herbicidas, plaguicidas en general. Pero ¿y qué pasa con su capacidad de unirse a esas estructuras biológicas? Todas esas sustancias parecidas se unen a receptores, a enzimas, a membranas, ADN, mitocondria. Son capaces de abrir cualquier puerta celular. Ese es el problema de reorganizar electrónicamente moléculas. Por ejemplo, los bipiridilos aceptan, donan con facilidad, generan radicales libres, producen estrés oxidativo. A cualquiera de ustedes a lo mejor que hayan hackeado, este es el hacker verdadero de la química. Hackea la célula entera, a donde quiera puede llegar. Aceptando y donando electrones, se va acercando y alejando a estructuras. Cuando uno se da cuenta, todo el sistema, toda la célula está en cortocircuito prácticamente. Miren, el daño pulmonar también depende de eso. El daño tisular, como lo he dicho, depende de este movimiento electrónico entre las células, entre membranas, entre los lípidos, ¿sí? Que se peroxidan. ¿Por qué? Porque ese oxígeno es el que él está tomando para matarte. Y el oxígeno, ¿qué carga tiene? Negativa. Entonces lo repele, lo vuelve a unir a otras membranas, crean los radicales libres. Por eso, para mí, esa pregunta, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué estas moléculas pueden ser tan tóxicas? Y está en tres cosas. Uno, que entran al organismo, porque si no entraran, ¿verdad que no? Interactúan con transporte de electrones, generando especies reactivas de oxígeno y de metales también. Entonces tienes un trío destructivo: infiltración, sabotaje y destrucción. ¿Quién gana esa guerra? No necesitan, miren, ser invasores solamente. Prácticamente actúan como espías moleculares. Bueno, y continuemos. Miren aquí la célula que yo les decía, una fábrica perfecta, pero llega una sola piridina y actúa como gancho, ya es capaz de desequilibrar. Imagínense dos ganchos, un bipiridilo. Es que mientras más ganchos se adhieran a piezas moleculares, van a cambiar el funcionamiento, van a provocar cortocircuito. La toxicidad no aparece por arte de magia, tiene una razón química. Es ingeniería molecular mal aplicada.
pero tenemos que descubrirla. Ya lo vimos, el monopiridilo, un solo anillo, el bipiridilo, dos anillos, sí, pero recuerde, es el nitrógeno allí que lo hace más polar, más reactivo. Y esa es la reactividad que va a alterar las enzimas, va a producir la oxidación celular. Bien, eso hay que explicarlo hasta para los estudiantes que vienen, como lo he dicho. Entender que un monopiridilo, un bipiridilo, como estructuras, ¿sí? O sea, por qué entender la toxicidad desde ese punto de vista químico y biológico? Porque es la razón por la que se altera el metabolismo. Ojalá que todos toxicólogos lo entendamos así, que busquemos la razón de ser, por ejemplo, las piridinas, que no son solo, hace poco en Congreso también conversaba con una toxicólogo, ¿no? Y le decía, mira, igual esto es lo que le estoy diciendo yo, una piridina o dos piridinas. ¿Y qué otras piridinas existen en el mundo? Porque también hay medicamentos. ¿Y por qué estos medicamentos son a base de piridina? Pero, o sea, una piridina no era que hacía daño, no era que un gancho puede desestabilizar. Sí, pero también es capaz de unirse a enzimas, a receptores para producir un efecto. Entonces, esa es la diferencia entre entender una vitamina o un veneno. No solo es la dosis, también la intención. ¿Qué veo yo? Que estamos, digamos, entendiendo que la piridina es más activa químicamente que el benceno, la bipiridina o el bipiridilo mucho más. Pero quiero que recuerden que la estructura química, inclusive, vuelvo y repito, está presente hasta en vitaminas, hasta en medicamentos. Hay una delgada línea, eso sí, entre veneno y vitamina. Eso sí tenemos que entenderlo. Pero hay un resto de la estructura química de las vitaminas que le va a producir una estabilidad, que le va a producir la diferencia para hacer un bien al organismo. Por ejemplo, aquí también tiene la vitamina 6, pero la vitamina 6 también puede causar neuropatía, como ustedes saben. Qué ironía que la vitamina que te pueda ayudar también te pueda provocar neuropatía, pérdida de sensibilidad, ¿no? Sobre todo periférica. Miren la isoniazida también, muy utilizada para tuberculosis, mata bacterias, pero si no vigilamos, también puede matar al paciente. Entonces hay una delgada línea entre la cura y el daño, y eso está en la estructura química. Miren la piridostigmina. También puede causar crisis colinérgica en exceso. El problema es que tiene piridina y eso es lo que le da la fuerza para interactuar con sitios activos de la enzima con que tiene que actuar la acetilcolinesterasa. Ya los alumnos de Tox Academy estudiaron, ¿no? Colinesterasa. Miren la dihidropiridina. ¿Qué pasa con ellas? Qué buenos hipotensores son. Con ellos, sí, muchos pacientes hipertensos son tratados, pero detrás de ello hay química orgánica que puede salvar, pero también puede alterar. Miren la nicotina también, no es un medicamento clásico como lo conocemos, ¿sí? Tiene un anillo piridínico unido a otro anillo para colmo nitrogenado también. Y eso le da la capacidad de interactuar con receptores nicotínicos y por eso produce efectos en el sistema nervioso central. Entonces, la química para nosotros nos permite actuar, nos permite actuar. ¿Perdón? Pensé, ya, pensé que era conmigo que iba a decir algo. Ok. ¿Podrían ser entonces todos estos medicamentos tóxicos? Claro que pueden serlo. La pregunta no es si pueden ser tóxicos, sino cuándo serían tóxicos, cómo se convertirían en tóxicos. Solo es la sobredosis lo que hace la toxicidad de un medicamento. ¿Verdad que no? No podemos simplificarlo así. Los efectos adversos y la toxicidad también dependen de esa estructura química, de esos electrones que se van a comportar de una manera particular en ese organismo, pero también de las condiciones del huésped
Y por supuesto lo que sabemos de las interacciones medicamento-medicamento o también medicamento tóxico, la isoniazida, todas estas vitaminas podrían interactuar con alguna persona, por ejemplo, que haya ingerido paraquat o que haya estado fumigando con paraquat. ¿Qué creen ustedes? ¿Existirá este tipo de interacciones entre medicamentos piridínicos y bipiridilos en intoxicación? Claro que sí. ¿Y de qué tipo será la interacción? ¿Competitiva, sinérgica, antagónica? Porque existen este tipo de interacciones medicamento tóxico y son infinitos. Lo sabrá mi profesor Alexis Morales mucho mejor que yo. Si uno no considera las interacciones, el tratamiento puede ser útil, pero a lo mejor no. Tenemos que tomarlo en cuenta. Creo y estoy fascinado con el mundo químico porque a dosis terapéuticas, como dice allí, muchas piridinas son seguras. La isoniazida también puede causar hepatotoxicidad. La piridoxina veíamos que puede causar neurotoxicidad. La nicotina es tóxica, por supuesto, a dosis alta. Vuelvo y repito, ahí está la diferencia entre una cura y un veneno, no solo en la dosis. Paracelso tenía razón, pero ahora sabemos el mecanismo molecular. Piensen ustedes esto. Y solo estoy colocando uno de los ejemplos de tantas cosas que veremos en el diplomado de toxicología química. Pero aquí está el anillo piridínico como un buen ejemplo. Aparece como medicamento, como vitamina, como veneno, siempre en un papel diferente, como si estuviera en una novela de trillizos, pero cada uno tiene un carácter diferente, nunca irrelevante, cada uno con su carácter. Todas, miren, todas estas moléculas tienen anillo piridínico. Entonces, ¿por qué algunas vitaminas tienen y los venenos también lo tienen? La respuesta no solo es el anillo, sino qué más tiene la molécula alrededor y en qué tejido está allí interactuando, cómo se comporta en el organismo. La niacina, ya lo decíamos, te va a producir energía, qué chévere. El paraquat te va a destruir las mitocondrias. Misma familia química, pero destinos completamente diferentes. Creo importante por eso comprender la fisiología, ¿sí?, de estas distintas sustancias, como el cuento ese del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El que se escondía y el doctor que se convertía en un monstruo. Así es la estructura química como tal, y en toxicología no podemos dejar de mirar qué sucede, porque podrían generarse por estas interacciones o por la misma sustancia proceso de destrucción, radicales superóxidos, hidroxilos, de peroxidación lipídica, y vamos a agregar otra vitamina, otro anillo piridínico. ¿Habrá interacción? ¿O ustedes no han escuchado eso? Cuando hacemos tratamiento, pregúntense, a el paciente intoxicado con bipiridilos, con paraquat, agregamos alguna vitamina o algún medicamento que contenga piridinas y habrá interacción. No, solo pensamos que, bueno, ya alguien colocó el protocolo y así es, porque así es. Miren, una de las cosas que decimos en toxicología y en el diplomado de toxicología vamos a aprender cómo puede una diferencia de un solo átomo, ¿sí? Una sola de estas, convertir una vitamina o un medicamento en un veneno. Eso, y vamos a llegar al punto inclusive de cuántica aplicada a la biología. Quise dejar este mensaje para que lo recuerden y que quede para siempre. Y que lo dije yo, porque la gente se molesta. Y me gusta que se molesten, porque se incomodan. No me gusta que los toxicólogos repitan como loro. El paraquat es herbicida bipiridilo. Lo supiste, lo sabes bien, pero no sabes a qué te refieres. No sabes qué estás diciendo, no entiendes la química subyacente allí. No, no podemos ser ese tipo de toxicólogos loritos con un título universitario, no. La toxicología molecular exige comprensión, no memorización. Y eso es un secreto a voces.
Si los toxicólogos no entienden eso, van a dejar de, de, de comprender, de tratar, y solo vamos a ser mecánicos, robotsitos. Hay que entender el mecanismo. Y para mí, lo he dicho, la medicina del futuro es molecular, la toxicología también. La toxicología bueno, de del presente es electrónica, no puede ser empírica. Y esto es lo que hacíamos nosotros a mano antes de que existiera QSAR, ¿sí? El QSAR, ese modelo predictivo de toxicidad, hacíamos a mano todo esto. Mirábamos la estructura para saber la función, entender más o menos en las millones de interacciones simultáneas que ocurrían en el organismo, entender qué pasaba con la molécula y con sus átomos, con sus enlaces, con sus anillos, con sus nitrógenos electronegativos. Peor ahora que conocemos hasta a los positrones, como siempre les digo, ¿no? Gluones, taquiones, fermiones, toda la materia oscura, antimateria, Dios mío, me vuelvo loco. Todas esas propiedades electrónicas, aquí es donde los electrones deciden si van a las moléculas a donar, a aceptar o a quedarse quietos. Por ejemplo, HOMO, LUMO, no son siglas, sino que los vamos a ver también. Interacciones moleculares, respuestas biológicas, toxicidad. De eso es que queremos que aprender. Y por ejemplo, en este segundo principio, que también siempre lo digo, todo comienza con los electrones, no es solo el tóxico, y muchos estudiantes creen que la toxicología depende únicamente del tóxico, pues no. También depende de cómo estén organizadas las capas, ¿sí? De electrones, esas famosas capas energéticas SPDF. Una molécula vive, créanlo, vive es gracias a sus electrones. Y vamos a ver modelos de Bohr, vamos a ver el modelo de Schrödinger, vamos a ver todo eso. ¿Dónde va a reaccionar esa molécula? ¿Con qué va a reaccionar? ¿Qué tan estable puede ser? ¿Qué más? Bueno, aquí está el otro principio, la toxicología, que por supuesto que es química electrónica, ¿no? Aplicada a sistemas vivos, no los podemos olvidar. Y, perdón que aquí intercalé, este es el tercer principio donde vemos cómo un nitrógeno simple pueda cambiar una molécula. Aquí lo vemos, ya lo vieron, ¿no? El benceno y la piridina. Una sola molécula cambió todo el comportamiento. Lo volvió más reactiva, de hecho. El benceno tiene menor electronegatividad, la piridina mucho más. Cambió. Solo un nitrógeno cambió todo eso. Polaridad, basicidad, electronegatividad, distribución electrónica. Es impresionante que cambiar un solo átomo cambie todo eso. Miren este cuarto principio igual, cómo la electronegatividad va dirigiendo todos esos electrones, ¿sí? Porque el carbono también atrae electrones, pero el nitrógeno muchísimo más. Entonces, toda la nube electrónica, que vamos a ver de eso, se va a desplazar a ese polo. No solo cambia un átomo, cambia el comportamiento de la molécula prácticamente. Y ya casi finalizo. Miren el quinto principio igual. Aquí esta sucesiva unión de anillos, un monopiridilo, un bipiridilo. ¿Qué pasaría si unimos más? ¿Podrá existir químicamente? ¿Será estable? No sé, pero sí sé que esta molécula tiene mayor capacidad de transportar electrones. Tiene mayor estabilidad electrónica, por supuesto, y por eso tiene mayor posibilidad de participar en muchas de esas reacciones redox. Así está el paraquat. Miren acá, por ejemplo, también el paraquat, que es un ladrón de electrones. Eso es probablemente lo que más recuerdan los estudiantes, que el paraquat roba electrones. Ahí tienen el dinero, está, ¿sí? Llega el paraquat, se quiere robar todo eso. El NADPH está allí, es un antioxidante, la gente quiere ahora tomar NADPH como loco, pero hay cosas que interfieren, que interactúan con ese NADPH antes, inclusive, ¿qué me importa que llegara al paraquat? La gente fuma, bebe licor, come grasa, oxidado. Entonces, ¿qué NADPH va a encontrar el fumigador o el que toma paraquat? Este principio también, que por supuesto vemos como el oxígeno, que es vital, deja de ser un amigo. Y entonces aquí es cuando entendemos cómo hay ciertas sustancias que roban, secuestran, toman electrones
estructuras, átomos, moléculas, sustancias del organismo para hacerle daño. Y aquí está el octavo principio igualmente diciendo lo mismo, pues el oxígeno robado ahora es, en vez de ser utilizado como ganancia, es utilizado dentro de un ciclo redox por el paraquat, por ejemplo, porque ahorita yo lo que estoy utilizando es el ejemplo del paraquat. Y entonces está alimentándose continuamente el paraquat, transfiriendo electrones, sigo respirando oxígeno, ay, listo, más para mí, dice el paraquat, que para colmo se bioacumula 20, 200 veces más en el pulmón que lo que esté en la sangre. Pero seguimos llevándonos por nomogramas, ¿no? ¿Cuál es el nomograma para paraquat? Nomograma de Proudfoot, nomograma de Don, ¿de quién es? ¿No han visto eso, no? Ah, no, eso lo van a ver conmigo. Ok, después hablamos de eso. Mientras más radicales, más destrucción. Punto. Noveno principio. ¿Por qué no colocamos entonces oxígeno indiscriminadamente a los pacientes intoxicados con paraquat? Aquí toda la medicina que sabíamos que veníamos de pregrado, el paciente se está asfixiando. No, no le puedo colocar oxígeno. Mientras más oxígeno les dé, le estás dando más sustrato para ese ciclo de reducción-oxidación, más radicales libres y se produce mayor lesión pulmonar. Entonces el oxígeno cero allí, como sabemos. Y este es el último principio, por supuesto, ahí lo tenemos. Toxicología molecular como, no sé, como historia de electrones, no de órganos, no de síntomas, no de medicamentos, no de interacciones. Todo comienza en un electrón desapareado, la regla de los otetos. Yo como molécula tengo que tener mis 8 electrones apareados. Después de eso, si no lo tengo, radicales libres, daño molecular, ahí sí, daño celular, inflamación, fibrosis, enfermedad, muerte y todos los síntomas y signos que vemos en el paciente. Entonces, para nadie es un secreto. La estructura allí empieza, no con el síntoma, sino con la estructura química. Después de allí, cómo se distribuyen los electrones. No se quedan quietos, se lo juro. Los electrones nunca se van a quedar quietos. Por eso es que interactúan con proteínas, por eso es que producen esa reacción redox, que si el organismo no tiene equilibrio y no logra, ¿sí?, un equilibrio, se va al estrés oxidativo, puede llegar a la muerte, a la lesión mitocondrial, a la muerte celular y finalmente a la enfermedad clínica. Ahora sí se manifestó la fibrosis pulmonar si no tratamos a tiempo esa intoxicación. Miren, como lo he dicho siempre. ¿Perdón? Ah, parece que hay un eco por allí. Mil perdones. Yo les dije, la célula es una fábrica. Ustedes ven las células, si las vieran como bolsitas, como funditas, donde el citoplasma allí contiene todo y la membrana es el límite de esa célula. Pero llegó un tóxico. Yo les enseño a ustedes y les digo, ¿pero qué es? ¿Un sólido, es un líquido, un gas? Pero el químico está matando porque tiene una estructura y sobre todo tiene una configuración, una conformación electrónica como lo vimos. Eso es lo que le permite alterar la química celular. Y esto sí lo dije yo en aquellos años. Yo dije, mira, para mí esto de la toxicología molecular no es solo estudiar venenos, sino cómo se comporta la molécula en estequiometría de reacciones, en configuraciones electrónicas, en principio de Gibbs, un principio de la Chatelier, es un gas, voy a utilizar la ley de Boyle o voy a utilizar los principios de Fick, la ley de Henderson-Hasselbalch para los pH fuertes y bases débiles, ¿no? Y bases fuertes y ácidos débiles y fuertes. Entonces, se dan cuenta cómo tenemos que volver a revolucionar la toxicología que durante décadas aprendemos y volver a asombrarnos. No es solo qué veneno tomó, cuánto tomó, a qué hora lo tomó. Eso está bien como un inicial para un detective perfecto, pero ya no miremos solo a esto, sino en lo profundo. Empiecen a mirar esa química electrónica, esa estructura. Ahí es donde vamos a seguir siendo toxicólogos
en el entendimiento y la comprensión de la molécula. Y ya no solo decir, el paciente tomó Paraquat, denle carbón activado y bueno, recemos, porque como me decía mi maestro, hay gente que ha tomado, mira, apenas se mojó la bemba, como decía él, depende de la bemba, se la medio salpicó y se murió. Y hay gente que toma 2 litros y se salva. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Aquí está la diferencia. Aquí está, de hecho, el presente y futuro de la toxicología molecular. Ese futuro ya llegó para mí. Súbanse porque vale la pena comprender. Vale la pena comprender esa medicina molecular, esa toxicología molecular. No, no, yo no quiero que ninguno de nosotros nos convirtamos en simples máquinas o loritos repitiendo y no nos explicaron. Hay muchas cosas que aprender en orbitales, en reducción, en todo esto, electrofilicidad, nucleofilicidad, unión a macro, micromoléculas, estrés oxidativo. Por eso agradezco a todos mis compañeros, a mis maestros, nuevamente un homenaje después de tantos años a ellos. Felicidades Saide Gutiérrez, que cumplió años en estos días. Bueno, le dije que no la había felicitado en su momento, pero felicidades. Todos queremos ser toxicólogos y decididamente volver siempre a asombrarnos, a tener la actitud de un estudiante. Seguimos siéndolo sin importar la edad, sin importar todos los títulos que todavía tengamos, pero seguir comprendiendo y profundizando. Miren, no perdamos eso en esencia, lo que somos. Valoramos al resto de personas, de colegas que quieran estudiar toxicología. Valoramos a los compañeros, a los maestros que nos han formado. Muchísimas gracias. Quiero darles a ustedes por acompañarme en este mundo atómico, subatómico. A todos bienvenidos a estudiar la toxicología a profundidad. La próxima vez que ustedes estén indicando un medicamento, sepan que se pueden convertir en un tóxico por esto. Evalúen ese riesgo y agradezcan a los electrones que están en esa molécula que nos están confiriendo salud, vida o prevengan la muerte, la enfermedad, porque ese es nuestro trabajo. Eso creo firmemente, así que muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muy amables. A ustedes. Gracias a ti, profe. Excelente presentación, como siempre. Y nos llama la atención, ¿no? Y nos llama mucho a la reflexión. ¿Cuántas veces actuamos como loro? ¿Y cuántas veces repetimos sin analizar? Y lo que usted dice es cierto, si no comenzamos por comprender la base molecular, difícilmente puedas entender la enfermedad y lo que es aún peor, difícilmente puedas encontrar un antídoto, el antídoto ideal, y al contrario, lo que puedes es favorecer interacciones y más procesos tóxicos. Por eso es que siempre tenemos que estudiar, definitivamente. Así es. Gracias, ¿Preguntas profesor. o comentarios? Adelante, bienvenidos. Por ahí hemos estado pasando el contenido de los módulos de toxicología química, por si acaso, si les interesa, para que los vayan viendo. Ahí hay todo, enlaces covalentes, divalentes, fuerza de Van der Waals, puentes de hidrógeno, cinética química, ¿qué más? Papel de radioatómico, configuración electrónica. Bueno, el profesor en estos días me llamó la atención, me dijo, "Ver, el profesor se lanzó una de esas químicas hermosas". Así es, profesor. Esas químicas que son preciosas de verdad. Así es. Bueno, les adelanto rapidito, el profe Alexis tiene problemas con la señal. Me acaba de sacar, nada, profesor César de Pool, excelente, excelente, nos hace ver la toxicología de otra manera. Y bueno, nada, invitar deberíamos, puedes hablarnos un poco del diplomado, ¿cómo será? Sí, sí, justamente eso comentábamos, profesor, que yo les decía que vamos a ver allí mucho de cinética química, de radioquímico, de estereoquímica, de estequiometría, de cómo una onda, siendo que no es materia, puede afectar a la materia, lo vamos a ver. Estudios de ácidos, de base, diferencias químicas moleculares, iónicas, electronegativas, todo eso lo vamos a ver en el diplomado de toxicología química, por supuesto
aplicado a todo lo que es esto, clínica, ocupacional, que también tenemos aquí muchos alumnos de diplomado de toxicología ocupacional y vemos parte de ello, así que ellos se dan un abrebocas, pero con esto de toxicología química, como yo les decía ahorita, usted me decía la vez pasada, claro, profesor, se lanzó una de esas químicas hermosas, bellísimas, así es. Así es. El diplomado es, bueno, muchos no conocen, tenemos el diplomado de toxicología ocupacional, que ya tenemos la quinta edición en pleno apogeo. Simultáneamente tenemos la primera edición del diplomado en toxicología clínica, perdón, es decir, que llamamos los dos diplomados a la vez. Ayer fue la graduación de la cuarta edición del diplomado en toxicología ocupacional, que tenemos aquí uno de los integrantes, a varios, los volvemos otra vez a felicitar y ahorita apenas terminemos pasan a formar parte de RetoxLab con ese diplomado de toxicología ocupacional a cuestas. Este diplomado, esas son clases en vivo. Este diplomado se caracteriza por que es diferente. Aquí las clases son grabadas, pero con tutorías vía WhatsApp. ¿Ok? Se mantiene el mismo esquema de una semana clases asíncronas, grabadas, pero con tutorías simultáneas vía WhatsApp y la siguiente semana para las actividades asíncronas. Son 120 horas y absolutamente todo el contenido del diplomado está dictado por el doctor César de Pool. Lo tienen un equipo Gracias. de respaldo allí en la parte, en la coordinación, tratando de que todo funcione bien, como siempre. ¿Preguntas o comentarios? Sí, yo quiero nuevamente y públicamente agradecer a mi profesor Alexis Morales. Yo creo que si él me hubiera dado dos patadas y me hubiera dicho, no, en mi clase no podía entrar, yo no apruebo toxicología, yo no apruebo, no apruebo, me raspa en el primer año. Sí, bueno, Gracias, profesor. así es, No, profe. gracias a ti. Y tú sabes que es bueno para uno cuando el alumno supera al maestro. No, Y eso ya lo veo. gracias, profesor. No, pero ahora me dijo que quería hacerle uno tuyo, profe. Veneno. No, y por si acaso, Alexis, Vamos a verlo. y porque queda grabado, esto es química médica aplicada a toxicología. No es un curso de química, ¿ok? Por si acaso, porque esto tiene que quedar claro para el diplomado. Es de toxicología química. No vamos a aprender todo de la química, no, yo no soy químico, pero sí debe aprenderse la parte molecular, cómo infiere en todo nuestro campo y cómo es el razonamiento. Todo eso que el profesor a mí me enseñaba toxicocinética, leyes de Henderson, Hasselbalch. Dios mío, qué locura. mira, yo creo que tú dejaste timbrado aquí a todo el mundo, profe, porque nadie habla. Quedaron nerviosos. Quedaron con la diapositiva del lorito, profe. Ay, no, No, y excelente, Hasta yo me molesto. traumé. muy bueno, muy bueno. Ay, bienvenidos todos. De verdad que estamos queriendo ofrecer lo mejor en ese sentido, ofrecer, digamos, los mejores conocimientos en la toxicología y a través de la Academia de Toxicología. Somos una academia dedicada a esto, a profundizar en toxicología. Ojalá que sea de su interés y que aprendan el amor que le tenemos a esta área. Así es. Bienvenidos entonces todos. Gracias, profesor, por su presentación excelente. En la A página ustedes. de Instagram de Academia de Toxicología tendremos la información publicada, se están compartiendo siempre información por allí. Igualmente en la página de LinkedIn también estamos colocando información del Diplomado en Toxicología Química. Entonces, como ya saben, bienvenidos todos y bueno, aquí seguimos enamorados de la toxicología y trabajando juntos. Un gran abrazo y nos vemos Dios mediante el próximo mes, el último domingo, como siempre. Un gran abrazo y felicitaciones de nuevo a los integrantes de la cuarta edición del Diplomado Internacional en Toxicología Ocupacional. Saludos a Muchas todos. Felicidades, gracias. arriba. Muchas De gracias. Chao, Medir y chao, consultores, gracias por la gracias. ponencia. ¿Existe algún tratamiento para neutralizar los electrones? Sí existe. Bienvenido al diplomado de toxicología química. Sí existe. Sí existe. Allí entonces tenemos allí. Vamos a buscar el lorito y los antídotos y todo eso. Gracias, profe. Nos vemos Dios mediante el Gracias a próximo todos. fin de mes. Así es.